Hola amigos, bienvenidos a este primer episodio, el episodio piloto de su canal Armando la Conversación, donde vamos a platicar de chile, mole y pozole mientras tú estás comiendo, desayunando, vas al trabajo, vas a la escuela o porque simplemente preferiste quedarte en casita. Pero antes de entrar de lleno a lo que es el título del video, que como seguramente ya lo leyeron, yo no me saqué, me sacaron. Le voy a presentar brevemente. Mi nombre es Armando Aguilar, soy originario de la ciudad de Toluca, tengo 33 años, yo lo sé que no los parecen, pero así es y soy el autor de El color del silencio, mi primera novela publicada hace unos meses. Y en este episodio voy a tomar un tema que ya había estado aplazando bastante y ¿por qué digo aplazando? Porque me daba como cierto temor a exponerlo y a decirle a la gente que quisiera leer el libro de qué trataba, ¿no? O sea, como que realmente por mi cuenta había cierto temor porque es un tema yo lo considero todavía muy fuerte, muy tabú, pero sobre todo también un tema que a lo mejor ahí afuera todavía hay gente que no se siente segura de decirlo, todavía hay gente que a lo mejor tiene muchísimo miedo y es normal, créanme que es algo que todos pasamos, pero siempre vamos a encontrar compañía. Y dicho esto, perdón, les quiero comentar también un poco de lo que fue la creación de esta novela para después entrar a lo que es el tema. Y hace yo unos años, como por 2020-21 aproximadamente, yo tuve una fuerte depresión, la cual me llevó realmente a terapia. O sea, me veías fabuloso porque bajé como 6 7 kilos aproximadamente, pero ese no fue el punto. El punto era que realmente yo no me estaba sintiendo bien conmigo mismo. Me veía fabuloso, pero no me sentía bien. Entonces, el punto aquí es que acudí a terapia porque justamente había ya un choque conmigo entre qué es lo que realmente yo quería de mi vida, quién quería ser de mi vida y las cosas que yo pensaba que la gente quería de mí, ¿no? O más bien que la gente me hacía ver que quería de mí. Al final de cuenta, dentro de esta terapia estuvo este ejercicio de escribirle como a una persona una situación. Sin embargo, yo lo resignifiqué y lo he dicho en otras ocasiones, lo resignifiqué, digamos, como para escribirme a mí, pero para encontrar el punto en el que dejé que una situación se saliera de control. Y ese mismo punto es el que en nuestro personaje o el personaje de Alan es en el que se ve enfrentándose tanto a nivel familiar como a nivel amistad, ¿no? Pero sobre todo a nivel personal. Entonces, a mí este ejercicio me ayudó bastante, sí, como para identificar por qué dejé que ese momento se me saliera de las manos, pero también cuál fue el motivo por la cual no lo hice, ¿no? Entonces, cuando yo termino este primer borrador dentro del ejercicio de terapia, y después de un rato que la misma psicóloga me dio de alta, yo le compartí el escrito a un gran amigo y él fue el que me animó, el que me dijo, oye, ¿por qué no lo haces un libro? Y en principio no lo quise hacer porque realmente era algo muy íntimo, era como una especie de diario, vaya, pero sí tenía muchas situaciones o algunos incluso momentos pues muy íntimos, muy personales, pero él como que me empezó a inducir así, como me manipuló yo creo, no, no es cierto, él empezó a decirme así como de, oye, es que si a ti te ayudó a hacer esto o a encontrar esto, yo creo que allá afuera también podría ser que a alguien le sirva, ¿no? Entonces, como que teniendo eso en mente, pues me di a la tarea de reescribirlo, de obviamente cambiarle nombres, situaciones, a lo mejor algunos desenlaces dentro de las mismas, pero sin dejar de lado cuál era ese objetivo, ¿no? Y obviamente dentro de este libro o bueno, ustedes van a conocer a Alan, que desde una forma, no tanto como escritor y autor, sino como una persona que podría conocerlo, yo diría que es un personaje, es una persona que evita como caer en confrontaciones con la gente, o sea, sí tiene sus malentendidos y todo, pero él como que evita esas situaciones, ¿no? Hace las cosas como a él le encantan hacerlas, pero también como que eso le lleva como a ciertas confrontaciones. Entonces, dicho sea de paso, pues también tiene ciertas roces con compañeros, con amistades y todo esto, pero obviamente hay algo que este personaje, la mayoría podría decir que oculta algo, pero realmente lo está ocultando o realmente él se siente con, pues,
¿cómo decirlo? Él se siente como con esta mentalidad de ser él quien es sin afectarle a nadie. Es más, sin decírselo a nadie. ¿Por qué? Porque siente que está haciendo las cosas bien, porque a lo mejor siente que eso no es importante, ¿saben? Entonces, al final, obviamente, no al final del libro, sino al final, digamos, en cuestión de cuál es el punto central de la historia y que tiene que ver con el título de este video y obviamente el tema, es cómo un hecho que te pertenece a ti, que tú eres el único que decide en qué momento decirlo, le es arrebatado. Y entrando ya con este pequeño contexto de la historia, pero también de lo que es la historia en sí, o más bien lo que hay detrás de la historia del color del silencio, cabe señalar que a mí me pasó lo mismo, ¿no? Algo que a mí me correspondía o yo en su momento lo consideraba, y más bien no en su momento, lo sigo considerando algo que es una decisión que solamente tú debes de tomar, me fue arrebatada. Entonces, si en algún punto yo llego a hablar o me salgo de contexto, lo siento, así a veces soy yo, no porque esté delirando con un tema y me venga, o sea, no, sino porque a veces me gusta como que atraer o contextualizar otras situaciones, pero voy a tratar de evitarlo. Y si pasan, lo siento mucho, pero bueno, así soy yo, un spoiler, lo siento. Pero bueno, el punto aquí es que cuando yo tuve a mi primer ex hace años, yo estoy hablando del 2012 aproximadamente. Bueno, no fue el primero, pero digamos como que fue la primera pareja con la cual yo me empezaba a sentir bien conmigo mismo. Es decir, antes de esta persona había momentos en los cuales yo ni siquiera estaba tan seguro de lo que quería o de lo que me gustaba, ¿no? O de quién era yo. Simplemente era como yo lo veía así como de, pues creo que sí estoy experimentando, ¿no? Pero después llegó esta persona que me hizo darme cuenta a nivel emocional y a nivel persona que realmente era lo que sí en su momento me estaba agradando y me estaba gustando, ¿no? Obviamente aquí estoy contextualizando una relación ya más formal, porque ya era como más saliditas, más convivencias con familiares, obviamente con sus familiares porque en mi familia no lo sabían, uno que otro amigo sí lo conocía, pero hasta ahí, o sea, no había más relaciones, ¿no? Entonces, aquí sí soy muy claro en eso. A pesar de que yo me sentía en confianza con él, todavía había una parte de mí que no quería decirlo. En su momento, yo lo veía a él y decía, bueno, es que realmente no hay nada de malo. O sea, no sé por qué me estoy ocultando o estoy ocultándole ciertas cosas a mis familiares, sobre todo, como por qué lo hago, ¿no? Si me estoy sintiendo bien, si es algo que me gusta, si es algo que no tiene nada de malo. En ese momento yo lo veía así, ¿no? Cabe señalar que, pues obviamente cuando yo convivía mucho con esta persona, eh, pues eran salidas al cine, eran salidas a restaurantes, era una relación normal, vaya. Pero pues estaba el abrazo en público, el beso en público, el tomarnos de la mano en público. Y eso era algo que a mí todavía me costaba mucho, ¿no? No tanto porque no lo aceptara, sino porque me ponía a pensar en lo que la otra persona podría decir. Y yo lo que más quería evitar era como que llegaran a pues algún golpe, algún insulto o alguna humillación, ¿no? Entonces como que lo evitaba muchísimo, pero a la par me sentía bien. Entonces como que ahí entraba mucho en conflicto lo que sí quería de mí y lo que quería de las otras personas, ¿no? Entonces cabe señalar aquí que pues él era ya una persona muy expuesta en redes sociales, o sea, sus amigos, seguidores, familiares ya sabían de él, pero yo todavía no me exponía a ese grado. Sí tenía mis redes, pero no estaba como muy afanado a exponer mi vida de relación, ¿no? Entonces, con este de contexto, de este pequeño contexto, pues yo me limitaba mucho a subir contenido con él, ¿no? No llegó como a algún punto de decirme, ay, es que tú no me exhibes, es que tú no me presumes, no, o sea, él respetaba esa parte y hasta que yo me sentí en confianza para hacerlo, fue que lo hice. Pero cabe señalar que cuando empecé a sentirme como en confianza para subir este tipo de contenidos,
pues también bloqueaba a mis familiares, ¿no? O sea, u ocultaba esas mismas publicaciones para que no llegara a, pues a estas personas, ¿no? Entonces, a pesar de ese, digamos, ese primer paso a expresarme, bueno, no expresarme, a mostrar mi relación con alguien de mi mismo género, sí era como un poquito también incómodo, ¿saben? Porque yo decía, es que, pues, ¿qué van a decir de mí? O sea, yo seguía con el punto de qué van a decir de mí, independientemente si era un amigo, si era un nuevo solicitud de amistad, lo que sea, o sea, como que seguía yo muy trabado en ese aspecto, ¿no? Entonces, eh, pues yo seguía como todavía ocultando las cosas, pero además llegué al punto en el que cuando yo salía con él, yo le decía a mis familiares, no, bueno, a mis papás, yo le decía, voy con una amiga, ¿no? Y voy a tal lado con tal amiga. Y en realidad, pues obviamente me estaba yendo con esta persona. Sí hacía lo que hacía, o les decía que iba a hacer, pero pues con otra persona, ¿no? Entonces, como que seguía nuevamente yo en ese punto de, o sea, yo sé que no estoy haciendo nada malo, pero también qué es lo que quiere la gente de mí. O sea, yo seguía como pensando en ese aspecto, ¿no? Entonces pasa que cuando me empiezo a animar, ¿no? Cuando en realidad yo siento que no era animarme, sino a justamente a vivir en secreto, eh, empecé a bloquear más y más y más y más no referencia, cualquier solicitud que pudiera llegar de mis familiares, los bloqueaba o simplemente yo decía, ay, ni lo ocupo, o ay, pues no tengo redes, ¿no? Lo típico. Pero, pues bueno, hay cosas que caen por su propio peso y a lo mejor en este caso podría decirse que fueron las mentiras o más bien los secretos lo que finalmente terminó por caer, porque yo soy una persona que no cree como en las coincidencias ni casualidades. O sea, si algo pasa, ya no tienes que preguntarte por qué, sino para qué. Porque un por qué puede ser porque sí, porque no. Pero un para qué tiene más sentido cuando le buscas respuesta, porque al final puede ser un objetivo, puede ser una meta, puede ser simplemente un cambio o lo que tú vayas a identificar dentro de esta pregunta o el para qué de las cosas, ¿no? Obviamente aquí no voy a justificar ni me voy a victimizar ni nada, pero les voy a contar cómo pasaron las cosas, ¿no? Al final de todo este proceso que yo estaba viviendo con esta pareja y que me estaba sintiendo bien y a gusto y demás, llegó un punto en el que yo dije, bueno, si se enteran, pues qué importa, ¿no? O sea, como que ya me daba igual porque en ese momento cabe señalar que yo decía, bueno, si se enteran, no importa, me voy a vivir con él. O sea, tontamente, ¿verdad? Pero al final de cuenta, lo que a mí me hacía sentirme ya con cierta seguridad, y lo digo entrecomillado seguridad, porque al final de cuentas era algo que yo estaba evitando confrontar o decir, porque ya había un punto en el de esto es lo que soy y esto es como soy y tómenlo o déjenlo, ¿no? Y dicho sea de paso, también había ya empezaba a ver por parte de mi mamá, debo decirlo, ciertas, ¿cómo decirlo? Ciertas, como dicen por ahí, ojo de loca no se equivoca. Y no por decirle loca a mi mamá, sino porque su intuición, pues ya saben, la intuición de las mamás nunca falla. Y entonces ella como que empezaba así a decirme, oye, pero ¿quién es esta persona? Oye, ¿por qué tanto sales con ella? Porque ya llegó un punto en el que yo ya me estaba sintiendo tan bien que finalmente les decía, voy a salir con tal amigo. Y el amigo, y el amigo, y el amigo, y el amigo, ¿no? Entonces ahí es donde también entraba esta parte de la intuición de mi mamá y decía así como de, oye, pero ¿por qué hasta allá, no? ¿Por qué hasta tal lado vas? ¿Y por qué hasta ahorita? ¿Y por qué regresas después? ¿Y por qué te quedas allá? Etcétera. O sea, muchas preguntas, ¿sabes? Que pues obviamente hacen que la mamá empiece como a pensar que hay algo, ¿no? No algo malo, no. O bueno, desde su perspectiva podría ser que sí, pero que hay algo que estás ocultando, ¿no? Al final de cuentas, yo sé que repito mucho al final de cuentas, voy a hacer un conteo de cuántas veces digo eso y es un tic ahí bien raro que tengo. Pero bueno, eh, cuando mi mamá empieza con estas perspicacias, ¿no? O estas intuiciones,
Yo ya sentía que la bomba iba a explotar, pero no sabía en qué momento. O sea, yo sabía que yo ya tenía que decirlo, ¿no? Repito, ¿por qué? Porque hay momentos en los que la vida te dice, ya sea un trabajo, escuela, amigos, relación, familia, lo que sea, siempre va a haber un punto en el que te va a decir la vida, oye, ya debes de solucionar esto. No porque te debe de obligar, sino porque hay momentos en los que son cargas, ¿sabes? Son cargas que si te liberas de ellas, valga, como dicen la mayoría, ¿no? Son cargas que si te liberas, créeme que vas a encontrar una mejor claridad en tu forma de ser, en tu forma de hablar, en tu forma de comunicarte, de relacionarte con quien tú quieras, ¿vale? Dicho esto, mi mamá pues ya estaba ahí como de, oye, quiero hablar contigo. Oye, como que ya ella ya quería tocar el tema, pero yo siempre lo bloqueaba porque yo decía, no, ¿cómo? ¿Cómo que quiere hablar conmigo si yo ya, pues, digamos, de alguna forma, yo ya se lo estaba dejando implícito qué es lo que soy, quién es Armando, ¿no? ¿Quién era su hijo? Pero, pues, no solamente se trata de demostrarlo, sino también de, incluso, si quieren verlo así, de defenderlo o incluso de platicarlo, pero sin llegar a confrontaciones, ¿saben? Yo siempre me acuerdo mucho de una materia que tuve en la universidad y es que, bueno, yo estudié comunicación con base filosófica y había una materia, bueno, no creo qué materia fue, pero fue de filosofía, en la cual hablaba así como de puntos de encuentro, puntos de equilibrio. Entonces, como que me quedé siempre con esa parte y ya cada vez que hay alguna cuestión dentro de mí, ya sea a nivel relación familiar o amistad, siempre como que trato de encontrar como ese punto, ¿no? No llegar como a la confrontación, sino de lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, pero bueno, podemos congeniar, voy a respetar tu opinión equivocada, pero bueno, ¿no? El punto aquí es que yo estaba como de, a ver, ok, yo sé que ya lo tengo que hablar, yo sé que ya quiere mi mamá saberlo, pero tengo que en primer lugar encontrar el momento exacto. Pero yo siempre me cerraba a no encontrarlo. O sea, yo siempre decía, no, ahorita no. No, después. No, no tiene caso. ¿Saben? Como que siempre aplazaba y aplazaba y aplazaba. Pero porque de alguna forma me estaba queriendo defender. Me estaba queriendo, em, pues, pues sí como que no llegar a ese límite de la confrontación. Porque yo sabía, o no, sí, sabía que era un tema bastante complicado, ¿no? Para unos papás considero que son temas bastante complicados, pero el punto es aquí encontrar ese encuentro, ese punto de encuentro, ese punto de equilibrio, ¿sabes? Entre lo que tú opinas y lo que la otra persona opina, entre lo que tú eres y lo que la otra persona es, o sea, independientemente de preferencia, ¿sabes? Pero ese es un trabajo bastante complejo, que todavía cuesta, pero bueno, retomando el tema, ya ven, les digo, o sea, yo hablo y hablo y hablo y luego empiezo a sacar, pero no se me olvida el tema, no crean que se me olvida. Entonces, aquí, cuando mi mamá ya empezaba a sospechar, yo evitaba mucho sus pláticas. Me acuerdo muchísimo de una ocasión en la que yo estaba en la computadora, en un cuarto, entra mi mamá, cierra la puerta, se sienta y me dice, quiero hablar contigo. Y yo así de, no, espérame tantito, no estoy preparado, porque no seguía preparado. Entonces me acuerdo que en ese momento todavía no existía WhatsApp, o sea, imagínense de qué año le estoy hablando, todavía no existía WhatsApp, eran los mensajes instantáneos, de esos que te cobraban por, por caracteres o algo así. Entonces le mando rápido un mensaje a una amiga, una de mis mejores amigas, le digo, márcame a mi casa, pero ya, ¿no? Y a los pocos minutos, bueno, no cierto, minutos no, a los pocos segundos, porque ella, una de mis grandes amigas, le te mando un besote, amiga, yo sé que vas a ver este video, luego marca mi casa, ¿no? Y mi mamá me dijo, no contestes, quiero hablar contigo. Ay, no me sale su expresión, pero bueno, o sea, más o menos sabrán cómo era, pero fue de, no contestes, quiero hablar contigo. Entonces, no contesté, contestó, no recuerdo si fue mi papá o un hermano, no recuerdo quién, pero le dice a mí, me grita, ¿no? Te hablan al teléfono. Y yo, ¿no? Así como de, aunque no haya contestado, pero voy a contestar porque me están marcando, ¿no? Y ya estoy, ¿no? En el teléfono.
Y mi amiga, ¿qué pasó? ¿Para qué querías que te marcara? No, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No, 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 todavía no hago el trabajo. O sea, yo desviando el tema. Y ella siguiéndome la corriente, ¿no? Pero en un sentido así de, ¿estás bien? O sea, eh, cuéntame, ¿qué pasa? Y yo así de, no, sí, sí, no, no, todavía no he hecho el trabajo. Pero ya voy, a ver, pásame, ¿qué tú ya hiciste, no? O sea, ¿sabe? Como que haciéndole entender que yo estaba como en un punto o en una estaba por entrar a una confrontación y repito, ella sabía cómo seguirme la corriente porque ella era una de las personas que ya sabía mi preferencia, ¿no? Ella ya sabía de todo junto con otras personas, amistades obviamente, pero pues ya sabía que en algún punto yo tenía que decírselo a mi mamá, porque también yo le comentaba, ¿no? De, ay, es que creo que ya quieres saber, o ya me están presionando, esto, aquello, ¿no? Entonces, pues no fue difícil que ella comprendiera qué le estaba pidiendo. Así como, sígueme la corriente porque mi mamá ya quiere hablar conmigo. Entonces, pues obviamente era una llamada por teléfono, de teléfono fijo que te cobraban bastante, ¿no? Y me dijo, no, amigo, ya me tengo que ir. Y yo, no, por favor, no me cuelgues. Y pues bueno, terminamos colgando. Y después subió mi papá, ya se fue a dormir. Y yo así de, otra vez lo pasé, ¿no? Entonces así pasó algunos otros momentos, ¿no? Yo siempre me excusaba con de, no puedo hablar, tengo que hacer un proyecto, no puedo hablar, tengo mucho trabajo, no puedo hablar esto de la escuela, ¿no? Eh, y bueno, finalmente llegó ese momento, pero no como me hubiera gustado. Por eso les digo, la vida tiende mucho a decirte, ya tienes que solucionar las cosas. O sea, no es por ser ojete, no es por ser mala onda, no es porque quiera que sufras en esta vida, pero hay cosas que si las solucionas, créeme que te vas a liberar, ¿no? Y eso es lo importante. Siempre darle prioridad a las situaciones que te están enfrentando o a las que te estás enfrentando para después acomodar otras, para después solucionar otras, dirigirte a otros caminos y eso te va a ayudar muchísimo. Pausa comercial. Bueno, el punto es que, como ustedes saben, o ya les conté, yo ya empezaba a subir estas fotografías en redes y en una ocasión yo recuerdo, o sea, subí una fotografía a mis redes sociales, en Facebook porque estaba en su auge, y dije, o sea, era una, o sea, fíjense lo que son las cosas. O sea, era una fotografía con mi expareja, pero estábamos, o sea, así, como, así, ¿no? Con su cabeza aquí y yo así, ¿no? Lo normal, lo común. Sin embargo, en el pie de la foto yo le puse muchas gracias por, no recuerdo tantos meses juntos. Te quiero, ¿no? Y el corazoncito. Pues resulta que esa fotografía fue la que le mostraron a mi mamá porque, para contextualizar un poquito, mi mamá yo creo que sí se sentía muy pesado y culpa mía o responsabilidad mía. Por cierto, cambien la palabra culpa por responsabilidad y van a ver que se van a sentir mejor. Entonces, responsabilidad mía de que ella se haya sentido así, ¿saben? O sea, en ese momento lo estoy viendo, ¿saben? O sea, no, no es como que justifique a mi mamá o defienda a mi mamá o que yo la trate como víctima y yo el víctima. No, 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 no. Sino estoy hablando las cosas como ya ahorita objetivamente las veo, ¿no? Entonces siento que bajo esa responsabilidad de que yo le estaba haciendo sentir dudas, llegó una persona y le dijo, ¿sabes qué es lo que es tu hijo? Aquí está. Aquí está. No te lo quería decir, pero aquí está. Y le muestra esa fotografía. Eh, yo creo que eso fue como para mí un punto en el que me di cuenta que ya no había marcha atrás. Que ya no podía seguir ocultando las cosas, que ya no podía seguir sintiéndome libre de hacer las cosas, porque también estaba perjudicando a alguien más, ¿no? Desde mi perspectiva, ¿no? Entonces yo sentí que realmente eh,
ya se me había acabado todo. Lo que tanto evitaba, lo que tanto estaba guardando, me fui arrebatado. En ese momento lo viví, lo sentí así, me fui arrebatado, porque yo dije, es que no tenías el derecho de hacerlo. Y menos con una fotografía así tan común, o sea, dijeras tú fue un video, fue que no había, ¿no? O fue otro tipo de foto que tampoco había, pues va, te lo compro. Pero pues yo lo vi así como una normal, ¿sabes? O sea, repito, porque pues dije, estamos así, y te quiero y gracias y todo, pero pues punto, ¿no? Finalmente, pues esta persona llegó y mira, ¿no? Mira esta fotografía y date cuenta de quién es tu hijo. Mi mamá se soltó a llorar, ¿no? Mares. Yo en ese momento recuerdo que tenía yo a una perrita que se llamaba Laika, la más hermosa del mundo. La agarré, ¿no? La agarré, me metí a un cuarto y empecé así como de, no llores, no llores. Todo eso que dijiste que no ibas a hacer, no lo hagas, no lo hagas, no lo llores, no llores, no llores, no estás haciendo nada malo, no estás haciendo nada malo. ¿Saben? Y así tenía, pobrecita, yo creo que hasta así, ¿no? Toda contorsionada. Ah, y entra mi papá y, y me dice, me dice, a ver, mm, vamos a platicar. Como yo ya traía la mentalidad de que no estoy haciendo nada malo y no estoy perjudicándole a nadie, yo decía, pues aquí hay de dos sopas. O yo siempre le decía, no, aquí hay de dos sopas. O lo toman o lo dejan. No hay de otra. Pero era como mi rabia, ¿no? De que algo que me pertenecía decir, o me correspondía decir, me fue arrebatado. Me fue ultrajado. O sea, me fue literalmente arrebatado en el sentido de que debió de haber sido en mi momento. Que no los tomaba, que no lo guiaba hacia ese correcto, hacia ese momento, perdón, es cierto. Pero porque todavía yo no me sentía seguro de cuáles eran las palabras que yo quería decir, ¿no? Entonces, repito, lo único que se me ocurrió decirle a mi papá, recuerdo muy bien, fue, pues tómenlo o déjenlo. Esto es lo que soy, así, tal cual. No recuerdo, a lo mejor bloqueé ese recuerdo, si él me dijo algo más, si yo le dije algo más, pero... mm, pero ahí quedó, ¿no? Desafortunadamente, no fue lo único, digamos que fue el inicio, el inicio de lo más fuerte que he vivido. Bueno, no, la verdad es que he vivido otras cosas más impactantes, más fuertes, pero digamos a nivel persona, a nivel, digamos, intimidad, ¿vale? A nivel de intimidad. Entonces, yo sí me quedé como de, "Mm, no sé, no sé qué hacer". O sea, me bloqueaba muchísimo. Yo seguía yendo a la escuela, creo que ya estaba terminándola. Eh, no es cierto, ya había terminado la escuela y estaba buscando trabajo. La prepa, obviamente. Pero fue muy complejo porque los días siguientes, eh, el peso de mis mentiras o el peso de mis secretos es lo que desencadenó ciertas cosas. Eh, me, me acuerdo muy bien que una semana después aproximadamente yo contacté a otra amiga, una otra gran amiga que también espero que me llegue a ver, otra de mis mejores amigas. Y con ella yo me acercaba como a nivel de, es que, ¿por qué no me aceptan? Es que, ¿por qué me ven mal? ¿Por qué, qué estoy haciendo que no es correcto? O sea, ¿por qué no logran ver que estoy bien con esta persona, ¿no? Que me siento a gusto, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esta amiga me dijo, ¿por qué no les escribes una carta? ¿No? ¿Por qué no les escribes una carta? Porque cabe señalar que no me hablaba, nadie de mi familia me hablaba y no los culpo, ¿no? Pero nadie me hablaba.
De hecho, pasó, como yo recuerdo, pasaron como un mes, aproximadamente un mes y cacho, que nadie me hablaba. Desayunaba, comía y cenaba solito. Em, pero repito, no culpo. O sea, ya viéndolo, ya con esta edad, ¿no? Y tanto tiempo que ha pasado, lo veo porque pues son cosas que difícilmente alguien en ese tiempo y en estos podría haber digerido, ¿no? O aceptado en ese caso. Entonces, como yo no platicaba con nadie, me dijo, ¿por qué no le escribes una carta diciéndole todo lo que sientes, qué esperas, etcétera, etcétera, etcétera? Y me era muy difícil porque no sabía qué decirles, o sea, yo simplemente era como de, pero es que sigo siendo su hijo, sigo siendo este el hermano, el sobrino, el primo, el vecino, el amigo, sigo siendo yo, ¿no? No veía razones de tener que escribirles algo. Y, y era algo complejo, era algo totalmente difícil de decir, porque bueno, también cabe señalar que, pues digo, no para hablar mal de mi familia, no, pero pues son muy religiosos, muy católicos. Entonces ya sabrán cómo era la cosa. Bueno, dentro de estas personas que no me hablaban, sí había una, que fue mi papá. Pero, y no por, repito, no por dejarlo mal pintado, no, sino por las cosas como se vivieron en su momento. Me hacía así como ver de que pues tenía que acercarme a Diosito para que me sanara, para que me curara. Y yo lo veía así de, pero ¿por qué? O sea, y esto es, y este punto de lo que les estoy mencionando, este fragmento de lo que mi papá decía, es para otro video, así que espérenlo muy pronto. Yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? Sigo siendo el hijo, sigo obedeciendo, sigo haciendo, sigo... No estoy haciendo nada malo, ¿no? Yo lo veía así. Entonces, pues dije, pues voy a escribir una carta, ¿no? Que son elementos que ustedes también van a encontrar dentro de mi novela, ¿no? Entonces, em, recuerdo que lo único que le llegué a escribir a mi mamá en esa carta fue, si me aceptas tal como soy, abrázame. Pero si no, no me hables, ¿no? Y no con el sentido de, no me hables. No, sino así de, pues no me hables, ¿no? O sea, si te pesa lo que soy, pues no tengamos contacto. Y era imposible porque los dos vivíamos, bueno, o sea, los dos pasábamos mucho tiempo en casa, ¿no? Entonces, pues pasó, le dejé esa carta, les digo a la semana después de que se enteraron, y fue ahí cuando se llevó más tiempo de que me dejaran de hablar, como un mes y cachito aproximadamente. Yo seguí mi vida, yo seguí en esta parte de la escuela y no sé qué otras cosas más estaba haciendo, con la pareja también. Y... pero me estaba sintiendo, ay, se me está cortando un poquito la voz, pero me sentía solo, me sentía realmente que yo estaba fallando, que a lo mejor podía cambiar, pero para hacerlos sentir bien a ellos. Y en ese momento dije, pues lo hago, ¿no? Si con eso hago que me vuelvan a hablar, si con eso hago que estemos todos bien, seamos una familia unida otra vez, pues pasa, pues entonces lo hago. Pero desafortunadamente no pasó. No quise cambiar, no preferí cambiar porque pues ya no estaba en mí, ¿saben? O sea, yo sé que a nivel social, ¿no? La gente sigue diciendo que eso es una aberración y muchos insultos más y lo que ustedes quieran, ¿no? Pero, pues al final de cuentas, otro conteo más. Yo, yo veo que si no estás perjudicándolo, ni a nivel económico, ni a nivel mental, ni a nivel físico, ni a nivel lo que sea, pues no estás haciéndole mal entonces, ¿sabe? Obviamente sí, lo emocional sí pesa, pero aquí es donde entra también parte del trabajo de estas personas, a decir qué tanto me afecta, qué tanto acepto, qué tanto, etcétera. Esos temas pues ya son un poquito más personales, incluso más complejos,
pero digamos desde mi experiencia, sí era muy difícil, fue muy difícil y, y más porque, repito, no me hablaban. Y entonces al no hablarme, yo decía, entonces creo que sí estoy haciendo un mal. Y me sentía con esa obligación, repito, de cambiar. Pero, pero yo veía a mi expareja y digo, no lo tomo como ejemplo, porque no. Pero yo decía, bueno, pero es que pues su familia lo trata bien, es más, ni siquiera tocan el tema cada rato, o sea, no es como que sea un tema de discusión de la comida, en las fiestas, o sea, no es nada, o sea, simplemente sigue siendo su hijo. ¿Por qué conmigo no? ¿Por qué conmigo fue diferente? Y estoy seguro que ha sido diferente con cada uno de nosotros. El punto aquí es que eh, pasó tiempo sin hablarme, hasta que me acuerdo que yo estaba sentado, estaba en el piso de mi cuarto, eh, estaba haciendo unas manualidades, no recuerdo qué estaba haciendo, y, y en eso entra mi mamá. Ay, entra mi mamá y y me abraza por detrás y me dice, ahorita vengo. Te quiero mucho. Y se fue. Era que ayer. Pero créanme que después de eso, sí me solté a llorar así. Todo lo que yo creo que mi mamá sintió la vez que vio esa foto, empecé yo a llorar, ¿no? Y poéticamente dije, esto inició con un llanto y esto se cerró con un llanto. Y desde ahí a la fecha es un tema que no se toca en mi familia. No porque sea un tabú o porque sea algo imposible de hablar, sino porque ya pasó. Se sobrevivió, se aprendió eh, y sobre todo se conoció. ¿Por qué lo digo así? Porque eso le dio la apertura a mi mamá a acercarse a mí en algunas ocasiones y llegarme a preguntar cómo me sentía con tal persona. Ya estás conociendo a alguien más, qué te gusta de esta persona, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sé desde su perspectiva, desde lo que ella vivió, cómo vivió este proceso, cómo vivió este momento, pero lo que yo viví, los silencios, e incluso un poquito de humillaciones, y no por parte de mi familia, ¿no? Son lo que plasmé en el libro. Y cómo se fueron enfrentando, cómo se fueron solucionando, también es lo que van a leer en el libro. Y pues nada, este fue el primer episodio de Armando la Conversación. Espero que les haya gustado. Si es así, denle manita arriba, compartan, o dejen un comentario y suscríbanse. Porque este primer episodio, este primer tema y estos momentos y estas experiencias apenas empiezan. Cuídense mucho, yo les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video.